Este es su programa Careo Semanal a través de Sol 106.5 FM. Síganos en nuestras redes Careo Semanal, Facebook, Facebook, Twitter e Instagram también. Todas las redes. En todas las redes sociales. Bueno, uno de los temas que tocó Desiree, que está en la palestra, en el escenario, es el tema de la conformación de la segunda mayoría senatorial para la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, que como se dijo anteriormente, ya el presidente Luis Abinader envió una carta al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a fin de que se procediera a la designación del miembro faltante del Senado para la posterior conformación del Consejo de la Magistratura. Eso lo que indica es que próximamente, en una fecha aún no determinada, será convocado el Consejo. El Consejo tendría como primera tarea la designación de los miembros del Tribunal Constitucional que ya agotan su periodo en diciembre de este año. El Tribunal Constitucional se renueva por tercios y ahora toca la renovación del segundo tercio, que son 4 magistrados que tendrían que ser designados. Entonces hay una discusión. Pero también hay, me parece, yo he visto un juez de la Suprema Corte de Justicia que entiendo debe ser llenado una vacante. O sea que estaría probablemente en la agenda de este Consejo Nacional de la Magistratura que quedaría conformado, pues el llenado de esa vacante. También hay y te lo digo porque me gustaría escuchar tu opinión en la medida de tu formación en el ámbito del derecho constitucional, pero hay una interpretación de que el Tribunal Superior Electoral vence el 16 de agosto, o sea que debe coincidir, igual que los otros órganos, como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, y no necesariamente el año que viene, como se ha planteado, que sería su sustitución o su renovación en el año 2021, sino que además el 16 de agosto, junto con los órganos que ya cité, venció el periodo para el Tribunal Superior Electoral, que pudiese también estar la designación de este importante tribunal, sobre todo en razón de la materia, ¿no?, que conoce todos los temas de la vida de los partidos políticos y los diferendos en asuntos electorales y de primarias y demás, estaría también siendo parte de la agenda que llevaría el presidente Luis Abinader al Consejo Nacional de la Magistratura cuando quede conformado. Sí, bueno, lo último que... Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Lo último que dijiste del Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Electoral está sujeto a término de tiempo, más no de fecha. Es designado por 4 años, o sea que en teoría el vencimiento es el año que viene, a mediados, porque fue designado en el año 2017. No así con otras autoridades que sí están sujetos a fecha fija, como son los alcaldes y las autoridades, senadores, diputados y el Poder Ejecutivo, que cesa. No, y la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y el Defensor del Pueblo, y no son electos por voto popular. Exactamente. No estoy hablando del tema de voto popular, sino que tienen mandato de fecha fija que están en la Constitución. Sí. Ese no es el caso del Tribunal Superior Electoral, que debe agotar su periodo. ¿Qué pasa? Que hay una confusión, y es cuando las autoridades o los órganos constitucionales agotan el periodo para el cual fueron designados. La misma Constitución establece que continúan en sus funciones, en sus puestos, hasta tanto sea designado su sustituto. Y por ahí puede venir el tema de una pequeña confusión, pero la realidad es que no están sujetos a fecha fija, sino a un término, que es 4 años. O sea que... De todas maneras, el Consejo Nacional de la Magistratura tendría que esperar que se vence el término de designación de estos jueces, o pudiese designar un nuevo Tribunal Superior Electoral. Habría que esperar que se agote, porque lo contrario... O sea, un derecho adquirido de los jueces estar ahí hasta el último día. Lo contrario sería una destitución. Sí. Y en esa destitución tendría que ser con un juicio político, como manda la misma Constitución. O sea, que ellos tienen el derecho de estar 4 años. De todos modos, tienen que quedarse hasta que los sustitutos sean elegidos. Si no se sustituyen en 4 años, se quedan en sus funciones hasta que sea. ¿Y quién está obligado a esa elección o designación? O sea, ¿a quién le imputamos? Porque si es el gobierno, si es un órgano, pudiera darse hasta 1 año o 2 años
hasta que se No, el vuelva. Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo. Pero, de hecho se ha dado. Aquí hay tribunales que han excedido su tiempo de duración en mucho más de un año y no ha pasado nada. Pero el Poder No, y Ejecutivo. el defensor del pueblo está El ampliamente defensor del vencido. pueblo está agotado también su periodo. Pero Y el ha Poder continuado. Ejecutivo es que llama al Consejo Nacional de la Magistratura. Lo convoca. Lo convoca El presidente. el presidente, y si el presidente no lo convoca, tampoco habría mayores Vamos a problemas. repasar un poco la membresía del Consejo, el Sí. presidente de la República, ¿verdad? La procuradora, en este caso ahora que es una dama, la Procuradora General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente en la Suprema, una jueza también que fue escogida Magistrada Nancy recientemente, Salcedo. Nancy Salcedo, como bien refería en las noticias, en las informaciones de CIRE, fue escogida como en sustitución de Fran Soto, como nueva representante de la Suprema Corte de Justicia ante el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente del Senado, un senador, que es el debate, ¿no?, que se genera ahora en el hemiciclo junto a mis colegas, ¿verdad? Un senador, recuerdo pero un senador, cualquier senador. un senador que representa la segunda mayoría diferente al del presidente del Senado. Recuerdo una locución en la última sesión de Franklin Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, reclamando el tema de que la Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría. Pero bueno, es parte del análisis que tú estabas haciendo y que será parte, o ya es parte de este careo que estamos desarrollando. Bueno, Y finalmente el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado escogido de la segunda mayoría, donde no hay ninguna discusión o no hay un elemento de debate, porque está claro, en el caso de la Cámara de Diputados, en todos los sentidos, desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de la representación en la matrícula de diputados, que el PLD es la segunda fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados, o la primera minoría, ¿no?, en términos electorales. o la segunda mayoría. O la segunda mayoría. Es el término correcto. Entonces, ahí está claro, y el debate precisamente viene en torno al Senado. Bueno, entonces aquí viene el tema en el Senado. Aquí hay dos corrientes. Hay una corriente que sostiene que la segunda mayoría debe establecerse de acuerdo al partido al que pertenezca el senador al momento de la escogencia. Y otra corriente que sostiene que es el partido que postuló al senador el que debe tomarse en cuenta como criterio, ¿no?, para establecer a qué agrupación pertenece. Hay que hacer un poco de Más historia. bien te diría yo que son dos cables de corriente que están en un cortocircuito. Positivo y negativo. Exacto. Una es la que Perdón, arguye. hay un tercer cable Sí. que es Para hacer cortocircuito más grande. es más grande todavía, porque en el cable de la pertenencia hay una corriente que es la que sostienen los reformistas, los miembros del Partido Reformista, que entienden que ellos representan La coalición. la segunda mayoría. Sí, pero es un tigueraje de mi amigo Ramón Rogelio Genao, que entraremos en el detalle porque él plantea que que la Junta certificó que el senador correspondiente a la provincia Espaillá Sí, es un miembro del Partido Reformista. es un miembro, fue postulado por el Partido Reformista. También, Realmente sí. lo que ocurrió es que en un primer momento el Partido Reformista lo inscribió y luego se produjo la alianza con el plazo suficiente con el PRM y otras organizaciones políticas, y quien lideró la alianza Cabeza de coalición fue el PRM. el PRM, o sea Sí. que ese senador Carlos Gómez de la provincia de Espaillá fue electo por el PRM, así lo consigna la resolución 67 de la Junta Central Electoral, que es la que oficializa el resultado definitivo y proclama a los ganadores de las elecciones en el nivel de senador. Entonces el Partido Reformista en esa resolución
tiene 5 senadores. El Partido de la Liberación Dominicana en esa resolución obtiene 6 senadores y la Fuerza del Pueblo solamente obtiene 1 senador. O sea, que la discusión, evidentemente, de las 3 corrientes que están generando este debate, ¿no?, viene dada por el criterio que ha querido plantear la Fuerza del Pueblo, y es que la segunda mayoría es la que está representada por el nivel de escaños no obtenidos en el proceso electoral, sino el nivel de escaños representados por esa organización política en el Senado de la República a través de su bloque de partido, que hoy tiene 8 miembros, por el paso de 2 que fueron electos por el PLD, todo el mundo sabe, el senador Félix Bautista y el senador Dionis Sánchez, a hacer causa común en el uso de la disposición constitucional de que no están obligados por mandato imperativo, ¿verdad?, a hacer causa común con esa organización política. Incluso han pasado a ser miembros de la Fuerza del Pueblo. No solo ellos, está el caso también del senador David Sosa Dajabón y del senador Casimiro Antonio Marte de Santiago Rodríguez, que fueron electos al Partido Reformista y pasaron entonces también a formar parte. Por eso digo que el Partido Reformista obtuvo 5. Sí, claro, pero también pasaron a formar parte. Claro. Pero no solo David Sosa y Antonio Marte, también Bautista Rojas Gómez y Virgilio Sedano, que fueron postulados, y en esa acta de proclama de los ganadores, que está en internet, lo pueden buscar en la página de la Junta Central Electoral, la 67 del año 2020, está claramente establecidos que ellos fueron electos en una coalición encabezada por el Partido Reformista, por lo cual esos senadores resultaron escogidos por esa organización política. Bueno, y ya que mencionaste el artículo 77 de la Constitución, en su párrafo cuarto, el tema mencioné el del mandato imperativo. Pero el mandato imperativo es el 77. El 77, párrafo cuarto. Sí, en el párrafo cuarto, correcto. Antes de llegar al cuarto hay que pasar por el 1. Correcto. El 77, párrafo 1 de la Constitución Dominicana, establece claramente que en caso de renuncia o ausencia de un legislador, este es sustituido por una terna presentada por el partido que lo postuló. ¿Y por qué por el partido que lo postuló? Porque la Constitución hay que leerla de forma armónica y conjunta. El artículo 2 de la Constitución establece el principio de soberanía popular, del pueblo que emanan todos los poderes. Los votantes de esa demarcación no solo votaron por el senador, sino que también votaron por el partido. El certificado de elección del senador también establece el partido mediante el cual fue electo. Entonces, si la misma Constitución confiere al partido la potestad de presentar el sustituto de ese legislador en caso de ausencia definitiva de este, entonces debe interpretarse como pertenece al bloque de partidos que lo postuló. ¿Por qué? Porque es la regla que establece la misma Constitución. Cuando habla de ausencia, ¿se trata de ausencia física o que se va del partido? No. Muerte, que Dios no lo quiera. Renuncia, destitución por juicio político. Sí. O ausencia. Sí, incapacidad. Lo estoy buscando para aclarar esa duda. Porque, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente lo que plantea Eliseo refuerza la idea de que la curul pertenece al partido, porque es quien tiene la potestad, por haber sido ese senador postulado en las elecciones por la organización política que corresponda, el que tiene la potestad de sustituirlo, porque fueron los electores de la demarcación correspondiente, votando por la casilla de ese partido que escogieron a ese senador. O sea, incluye 3 elementos constitutivos de la elección. Sí. Mi pertenencia a la demarcación geográfica correspondiente para yo poder votar por ese senador
el hecho de que voté por ese senador en una casilla específica postulada por un partido X, ya sea el PLD, el PRM, fue parte de una coalición, que pudo haber sido parte de una coalición, pero que encabeza la coalición una organización política y que se supone, lo que pasa es que aquí se ha perdido toda la praxis ética de la política, aquí ya no hay ideología, ya no hay objetivo, ya no hay visión, pero se supone que un elector a la hora de votar por un partido determinado vota por lo que cree ese partido, por lo que oferta ese partido, por el programa de gobierno que ese partido ha diseñado y está ofertando a la población. Y además vota por esa figura que entiende que los representa, pero vinculada a esa organización política o a esa coalición de partidos. Entonces, evidentemente, eso encierra en sí mismo un mandato del elector, una representación del elector en esas condiciones sobre las cuales le fue ofertada ese candidato a senador o a diputado X, pero en este caso a senador. Entonces, cuando se habla de conformar la segunda mayoría, evidentemente que el elemento más importante es por cuál partido usted fue postulado, cuántos senadores obtuvieron ese partido en la elección, que es el único momento donde se le puede preguntar la opinión. Artículo 2 de la Constitución. Al pueblo dominicano, de donde emana la soberanía popular. Y eso no favorece. Y esto evidencia, en la teoría de la representación, un mandato que podríamos interpretar en este caso, de que el PLD sea la segunda mayoría. Independientemente de lo que hagan los senadores, de lo que hagan los senadores en el hemiciclo, que como dice el propio artículo 77 en su párrafo cuarto, no están obligados por mandato imperativo, pueden votar aliados a otra fuerza, se pueden ir, que en otros países eso está proscrito, está prohibido. Porque evidentemente en los países donde los regímenes parlamentarios son más fuertes, ¿verdad? El transfugismo ya postelectoral, es decir, con la curul en la mano. Entonces yo pienso que, como tú bien dices, Eliseo, la Constitución hay que leerla como un texto integral y además, sobre todo, garantizando que las decisiones, y en este caso la de la conformación del segundo senador, que va a representar al Senado en el Consejo Nacional de la Magistratura, estén revestidas del carácter de legalidad y que provengan del soberano, que es, a final de cuentas, a quien se debe todo el sistema de representación democrática en la República Dominicana. Además de eso que tú planteas, algo que no podemos dejar fuera, es el artículo 216 de la misma Constitución, que confiere a los partidos políticos la potestad de presentar las candidaturas. Los partidos políticos tienen un mandato constitucional de presentación de candidaturas. Correcto. Entonces eso no podemos ignorarlo. Pero ahorita ustedes hablaron de la tercera corriente que hace cortocircuito, y eso que ustedes están hablando favorece a esa tercera corriente. No, te iba a decir lo primero que tú planteaste, del tema de cuando si estaba previsto cuando el legislador pasaba. Lo que dice es el artículo 77, estoy leyendo, cuando por cualquier motivo ocurran vacantes. Ajá. O sea, son vacantes, no es pasar de un partido a otro, es cuando la curul quede vacante. Y es muy sencillo, si el constituyente hubiese previsto que la curul pertenecía al legislador, era muy sencillo, la redacción de ese numeral hubiese sido distinta. Hubiese sido, por ejemplo, cuando por cualquier motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la Cámara correspondiente escogerá a su sustituto de la terna que le presente el partido, el organismo superior del partido al que pertenezca. Si hubiese sido así, la Constitución hubiese dicho al que pertenezca el legislador al momento de producir la vacante. No, pero además, dice el que lo postuló. Además, ¿qué busca el constituyente, el redactor de ese artículo 178? Bueno, una conformación plural del Consejo Nacional de la Magistratura a través de las fuerzas que están representadas en el Congreso. Y que las minorías estén representadas. A través, en este caso, de la segunda mayoría. Y que se respeten la voluntad el PRM popular. nadie le discute su primera mayoría.
obtuvo 1.700.000 votos. El Partido de la Liberación Dominicana, ahora con el voto preferencial, eso es muy fácil de determinar, porque el nivel de senador fue un nivel que no conllevó arrastre, sino que la gente votó por el senador en el recuadro del partido que quiso, por el senador que quiso. El nivel de senador del PLD obtuvo 1.300.000 votos. Es decir, la representación de la segunda mayoría ahí nadie la pone en dudas. No puede ser que un partido que sacó en nivel de senador alrededor menos de 200.000 votos, entonces esté por encima de aquel que obtuvo una votación en términos globales de 1.300.000. De 1.300.000 votos. Bueno, Sería trastocar la voluntad popular, trastocar la democracia representativa con fines eminentemente políticos de tener una representación en un órgano a la voluntad como es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no solo eso. Caballeros. Muchos. Bueno. Perdón por la interrupción, pero ya debemos irnos a nuestro segundo break comercial. Recordándole a todos nuestros oyentes que deben seguirnos en nuestras redes sociales, Careo Semanal en todas las plataformas. Con ustedes, regresamos en 2 minutos, los 3 José Eliseo, José del Castillo y Luis José Polanco. Regresamos en 2 minutos, no se muevan de ahí. Careo, Careo.